Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer una bolsa para poner dentro todas nuestras tijeras y así tenerlas todas organizadas y fáciles de transportar. Para ello vamos a aprender a poner un bies y también vamos a hacer un poquito de patchwork con la técnica del English Paper Piecing. Vamos a realizar esta bonita flor. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, los patrones, que tendréis el patrón de lo que es la florecita en descripción, más el croquis de las medidas. Necesitamos 3 piezas que formarán lo que es esta pieza. Necesitamos 3 piezas, la del forro, la del exterior y la del interior, la que nos va a hacer de estabilizador, de 20 por 47 centímetros. Necesitaríamos 2 piezas exteriores y 2 piezas interiores de 17 por 24 centímetros, que serían estas 2 piezas que miden lo mismo. Y luego necesitaríamos 2 piezas, una interior y una exterior, que mida 13 por 24 centímetros. Y eso es lo que formaría lo que es el bolsito. Luego necesitaríamos 1,40 de bies. Entonces nosotros hemos preparado estos lotes que son de la colección de Alice Quilt Place, con las que vamos a estar haciendo en el canal pues infinidad de vídeos. Hemos empezado, yo he cogido este lote y ya he hecho este proyecto, pero haremos muchísimos más en el canal. Y tendremos como un lote adicional con la tela exterior, la etiquetita, el bies y la correa, para la que quiera hacer este proyecto, que pueda tener también, que tenga también opción de tener las telas de exterior, correa y demás. Tendremos por un lado este y por un lado el otro lote. Y con todo esto vamos a comenzar. Vamos a hacer la flor, esta florecita de aquí, la vamos a hacer con las telas de Alice Quilt Place, ¿vale? Que como veis tiene una gama de colores alucinante. Tiene colores turquesas, coral, mostacitas, rojo incluso. Es buenísima. Pero yo en lugar de coger el lote pequeño voy a coger el lote grande, porque vamos a hacer mucha cantidad de cosas. Entonces con este que quizás me quede corta. Vamos a coger el lote grande. Bueno, y más o menos aquí ya estaba mirando yo cómo íbamos a hacerlo. Entonces, esta tela la vamos a poner, si luego no cambiamos de idea, la vamos a poner en el interior. Porque como fuera va así como con tonos naturales y tal, creo que va a quedar muy chula. Luego, para lo que es la flor, tenía yo hecho aquí un pequeño croquis de las que iba a poner y creo que va a ser así. Va a ser esta en el medio, lo que es en la flor en medio, y luego estas alrededor. Luego la podemos cambiar, pero más o menos, a ver, algo así. En principio he pensado algo así, ¿vale? Luego a lo mejor sobre la marcha cambio alguna, pero en principio esta combinación me parece súper chula. Y la estoy mirando ahora en cámara y creo que queda muy bonita. Entonces, vamos a empezar. Estas las vamos a apartar porque son las que vamos a usar. Mirad esta tela cómo es de fina y de bonita, preciosa. Y esta la tenéis en 3 colores. ¿Ves? Tiene como letritas. La tenéis en rojo, en mostaza y en el colorcito este que es un poco beige. Vale, pues vamos a dejarlas reservaditas y vamos a recortar lo que son las figuras. Las figuras las podéis recortar también, o sea, imprimir en cartulina, que siempre será mejor que en papel. Partimos de un hexágono y a continuación vienen estas piececitas, que es prácticamente un hexágono, lo único que la parte de fuera es redonda, es lo mismo. Bueno, ya tenemos todas las piezas y ahora vamos a empezar a trabajar con ellas. Vamos a empezar por el hexágono. Y bueno, el método es como el de jardín de la abuela. Empezamos a cantear. Y vamos con el dedito, notando el papel sin viciarlo, pero a la vez estirando bastante. Vamos a ir haciendo cada esquinita. Quitamos el alfiler ya, que nos molesta.
La manera de hacerlo, a ver, podéis hacer la medida del hexágono y le dejáis el margen que vosotras queráis. O podéis hacer lo que he hecho yo, que es hacer un cuadrado y luego lo que vais a hacer es limpiar. Hacéis así y limpiáis la superficie de atrás para que no engorde mucho, así. Yo la mayoría de las veces lo hago así, hago cuadraditos y ya está. Vamos ahora a hacer uno de estos para que veáis, es lo mismo. Vamos a por esta mismo. Vamos a cantear primero el lado recto, así no se nos mueve, queda como más compacto. Y ahora recto. Y ya curvo. Y ahora este lo vamos a hacer así. Este sí que me gusta hacerlo porque queda como mucho más claro. Vamos a ir sacándole la formita redonda. Y quedaría así. Ya tenemos dos piececitas. Muy bien. Vamos a por las siguientes y luego las vamos a ordenar como nos parezca. Bueno, vamos a empezar a coser cada pieza. Yo he elegido un hilo así tostadito para unirlas todas. Entonces, vamos a ver la distribución que vamos a hacer. Bueno, algo así podría quedar bonito, ¿verdad? Vale, pues lo primero que vamos a hacer es hacer la flor. Y luego le meteremos el hexágono, o podemos empezar por el hexágono, haciendo estas partes también. Podemos, a ver, este va aquí. Podemos unir estas partes y luego a continuación vamos haciendo lo que son las paredes. Si lo hacemos de esta manera, digamos que la flor ya está unida. Vamos a empezar así, de esa manera. Bueno, los puntitos que tenemos que dar aquí son puntitos menuditos, de lado a lado, intentando coger una cantidad súper pequeñita. Y vamos así, de esta manera. Para hacer este trabajo, por supuesto, una aguja finita, muy finita. ¿Veis? No se ve nada por este ladito. Vale. Esa sería una. Luego iría esta. El hilo lo podéis poner sencillo o doble. Yo al final lo he dejado doble. Vamos a seguir uniendo lo que es esta zona y cuando la terminemos haremos estas de aquí. Ya tenemos unidas lo que es la parte interior de la flor. Ahora vamos a hacer cada lateral. Vamos a empezar por este y hacemos todos los laterales. Bueno, ahora sí tendríamos ya terminadito lo que es la flor. Ahora el siguiente paso que hay que hacer es, lo vamos a planchar bien y vamos a ir quitándole todos los hilvanes de alrededor y a desprender el papel. Y de esta manera luego lo podremos aplicar sin ningún problema, cuando esté ya todo asentadito. Así que vamos a la plancha y volvemos. Bueno, ya tenemos todas las piececitas cortadas. Tenemos el bolsillo número 1, que como veis hemos utilizado la loneta esta que utilizo siempre como para dar cuerpo a las cosas. Y aparte de eso nos va a servir para cuando entremos con la tijera que no nos destroce la tela. Es una tela con un poquito más de cuerpo para esto. El número 1, el número 2 que son del mismo tamaño. O sea, el 1, el 2 y el 3 son del mismo tamaño, ¿vale? Tenemos ese y ese, que haría así el escaloncito. Tenemos cortada la parte de fuera tanto como la interior. Y tenemos la parte que hará el fondo, digamos, de lo que es toda la bolsa, que hemos utilizado esta de las letritas con su loneta correspondiente.
Y la parte de fuera que la hemos cortado en esta tela tan chula que tenemos, que utilizamos muchísimo en el canal, que es así tipo yute, muy rústica, a la que le aplicaremos la flor. Pero antes de eso vamos a trabajar la parte interior por si hubiera que modificar la exterior, ¿vale? Porque dependiendo de las tijeras que vayamos a poner o las que tengamos, haremos esta parte con más lengüeta, con menos, ¿vale? Eso lo tenéis que ajustar vosotras con vuestras tijeras o lo que vayáis a poner en el interior. Bueno, vamos a la máquina y vamos a pasar lo primero los pespuntes del bolsillo. Estos de aquí, que lo vamos a hacer de este modo. Esta parte no queremos que se vea, entonces lo que vamos a hacer es encarar. Vamos a poner esa pieza ahí con unas agujas y vamos a coser de lado a lado, de manera que luego cuando planchemos, esta parte blanca se quedará en la parte del bolsillo por dentro, que no se ve, se ve ligeramente, pero es blanca. Y por fuera se quedará esta parte, ¿vale? Vamos a coser ambos lados, este y este. Entonces tenemos que hacerlo así. Perdón. Así. Y vamos a coser un pespunte por aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Se quedará como un tubo cerrado que luego le daremos la vuelta para ir ajustándolo a su lugar. Así. Y así con los tres bolsillitos. Vamos a coser aquí y aquí, estas partes abiertas. Muy bien, y ya por último, la de arriba del todo. Así. Muy bien, vamos a pasar ese pespunte de lado a lado y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos cosiditas las tres piezas. Ahora le daremos la vuelta de esta manera. Plancharemos así, bien planchadito por aquí, y luego asentaremos la costura de esta manera. Así las tres piezas. Y otra cosa que vamos a hacer cuando vayamos a la plancha, esté todo acomodadito, vamos a planchar justo por la mitad para saber cuál es el centro, ¿vale? Bueno, vamos a la plancha y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos planchadito, ¿veis? Aquí el filito, y hemos hecho una marquita en medio para saber cuál es el centro. Vale, pues ahora vamos a pasar un pespunte a filo o a patillas o como queráis a una de las partes, porque la otra irá asegurada en la parte de abajo, ¿vale? Pero esto, como es la entrada, hay que hacerle un pespuntito. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es asegurar esta pieza de loneta a la parte del forro, a la parte interior del forro, para así darle cuerpo a donde vamos a coser los bolsillos, para que cuando tiremos nunca se nos vaya la tela, ¿vale? Vamos a coser un hilván a todo el contorno. También lo podemos pasar con la máquina. Bueno, como veis ya lo tenemos hilvanadito y recortadito. Bueno, yo me he hecho un de cómo quiero yo poner los bolsillos, ¿veis? Me he marcado aquí he hecho unas marquitas de cada cuánto lo quiero poner, ¿no? Y en mi caso me quedaría así, ¿vale? Yo este patrón lo pondré en vuestra disposición para que lo tengáis. Estas dos piezas son iguales, solo que una es la número 3 y una es la número 2, son prácticamente iguales. Yo me lo he hecho con esta separación y con este, digamos, realce. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo un cúter con un perfil bastante gordo, quizás hay algunos en curso bastante más finos que este, y también estoy utilizando para guardar estas tijeras de perfil gordo, que las utilizo pues eso, para cuando corto cartón, vaquero, cosas fuertes, ¿vale? Daros cuenta la diferencia. Si vosotras vais a utilizar o vais a meter tijeras más pequeñas, tipo esta, pues no necesitaríais tanto volumen, ¿vale? Tenéis que tener eso en cuenta. Que bueno, podéis tener alguna de zigzag y las de zigzag
o de onda y tal suelen ser bastante gorditas. Tenéis que ver, ¿vale? Vosotros cogéis, sacáis el papel, os hacéis el croquis, hacéis como yo, lo ponéis con alfileres o cuando tengáis la tela la ponéis larga y luego siempre podéis cortar, ¿vale? Tenéis que ir sacándolo en función de vuestras tijeras o lo que vais a poner dentro, ¿vale? Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer aquí las marquitas como lo voy a poner, ¿vale? Como yo me he hecho aquí mis marcas, pues directamente voy a marcar aquí. Aquí iría... Vamos a empezar por la de arriba mejor. Aquí al filo y aquí vendría esta. Vale, pues ahora marcamos en estas. En esta viene el filo de esta, tal que así, ¿vale? La número 2 viene así y la 3 monta en esta marquita, ¿vale? Iría así, de esta forma, ¿vale? Con que me las marque en un ladito me vale, porque las de enfrente es simplemente alinearla. Entonces, ahora, sabiendo eso, aquí abajo os había dicho que lo cosieras también y luego me he dado cuenta de que no, que aquí luego va un bies. Bueno, que tenemos que coser en ambos lados en dos de ellas. En la última, en la parte de abajo, no hay que coser, ¿vale? Entonces, esta iría en esta marquita. Que lo único que tenéis que hacer, si esa está ahí, pues con la regla. Esta está a 6 centímetros. Pues miramos, vamos comprobando que está todo bien. De todas maneras, prácticamente se ve. Y luego esta, aquí había hecho yo una marca respecto a esta de aquí, aquí, ¿vale? Lo he marcado abajo, pero simplemente he sobrepuesto esta, la he levantado un poquito, he visto la marquita y la he puesto encima. Así, de esta manera. De todas maneras, ahora lo probáis, eso no pasa nada. Aquí vamos a cogerla un momentito, simplemente para ver de que me quede. A ver, aquí hay 22 y aquí hay 20, no llega a 22, a ver ahora, un poquito menos. Ahora sí, ahora está bien, vale. Bueno, ahora sabiendo que esto está bien, vamos a coger aquí y vamos a coger aquí las piezas y nos vamos a ir encima de esto. Vamos a marcar aquí y vamos a marcar aquí, porque esto hay que levantarlo ahora un momento, porque hay que buscar el centro y el centro es ese, ¿vale? Cogemos alfiler aquí, justo en el centro, quitamos esto un momento, es que tenemos que hacerlo así, en pasos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar este pespunte, vamos a ver, vamos a pasar este pespunte de lado a lado por la parte de abajo. Y este de aquí lo podemos dejar para el final, pero este de aquí hay que pasarlo, ¿vale? Entonces vamos a poner alfileres, porque si pones todas encima, ¿cómo pasas tú este de aquí abajo? Que es el que delimita la zona del bolsillo, ¿vale? Hay que hacerlo así. Cogemos alfileres, vamos mirando que no nos vayamos descuadrando. 7,5, aquí un poquito más. 7,5, vamos de aquí, 24, hay que hacer así, dividir un poquito a la mitad, ahí, y aquí lo podemos poner así, podemos hacer una tabla así. La manera de poner esta parte en realidad no tiene mucha importancia, lo podemos rizar, que quizás es lo más discreto, rizarlo así un poquito, así. ¿Ves? En este, yo en mi caso creo que lo voy a rizar un pelín, le voy a dar un pelín de rizo y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a coser de aquí a aquí, esta parte si queréis la dejamos, vamos a coser de aquí a aquí este bolsillo. A continuación el siguiente, que
que si queréis lo podemos preparar ya. Sería, como hemos hecho las marquitas anteriormente, lo podemos ya preparar. Solamente por la parte de abajo, por supuesto. Aunque creo que vamos a estar más cómodas si pasamos uno y luego el otro, ¿vale? Vamos a pasar este bolsillo, colocamos el siguiente, lo pasamos y colocamos el siguiente y lo pasamos. Así no se nos amontona el trabajo. Vamos a coser y volvemos. Ya tenemos aquí un poquito de ricito. Seguimos teniendo marcadita esa marquita de ahí. Vamos al número 2. El número 2 teníamos una marquita aquí, ¿os acordáis? Que la vamos a coger con un alfiler. Y esta número 2 también aquí al costadito. Ahí. Ay, muy bien. Esta ya la podemos asegurar aquí, siguiendo la línea. ¿Ves? La línea de la plancha sería ahí. Nos va a ayudar bastante a la hora de pasar el pespunte. No obstante, cuando vayamos a pasarlo, le vamos a pasar una línea con el boli para que lo veáis más claro. Vale, estaba aquí. Pillamos aquí y aquí. Vamos a poder poner esta y a continuación la siguiente, creo. De todas maneras vamos a coserla y luego volvemos para que lo veáis más claro. Este lo voy a poner aquí de momento, aunque no vamos a pasar el pespunte, pero para que no se nos mueva. Y lo mismo, vamos a hacer un poquito de ricito, o pincita o poquito de cavidad, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, vamos a poner el tercer bolsillito. Ya estamos casi terminando. Teníamos la marquita aquí. ¿Os acordáis? Y la otra marquita aquí. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a poner una agujita aquí también, que no se nos mueva. Y aquí. Y vamos a pasarle, en esta ocasión ya, como lo vamos a hacer todo, en lugar de pasarlo hacia este lado, que siempre vamos a desplazar la pieza, por muchos alfileres que pongamos, lo vamos a pasar siempre en el sentido, por ejemplo, vamos a hacerlo de aquí a aquí, de aquí a aquí, y luego ya esto sí lo podemos hacer de esta manera. Y este lo vamos a hacer también hacia arriba, para que no se nos desplace, ¿vale? Bueno, vamos a pasar estos pespuntitos y ya se van a quedar los bolsillos ya colocaditos. Vamos a pasarlo a la máquina y volvemos. Muy bien, pues vamos a marcar. Ahora sí. Vamos a mirar otra vez que esté todo bien. Son 20, o sea que tenemos que irnos al medio. Son 10. Sería aquí. Y aquí lo mismo, vamos a marcar. Aquí 10. De ahí a ahí tenemos que marcar una línea recta. Porque la marquita de la plancha nos ha ayudado a la hora de, digamos, dividir un poco, pero ahora realmente es donde hay que buscar el centro, es ahora. Vale.
Así quedaría. Vamos a pasarlo hacia allá para no desplazarlo. Vamos a la máquina, lo cosemos y volvemos. Bueno, ahora es el momento de probar las cosas. Yo he metido las tijeritas, incluso he metido el cortahilos, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es redondear las esquinas, ¿vale? Porque yo las quiero redonditas aquí. Entonces vamos a coger un objeto redondito, circular, y vamos a sacar las esquinitas. Pero antes vamos a apurar un poquito aquí, que se ha quedado un poquito... Se ha ido para afuera esto. Así sería. Vale, vamos a redondear. Voy a utilizar la cajita del cúter, del recambio del cúter, para hacer redondita la esquina. Esta de aquí abajo la voy a hacer redondita, pero como más suavito. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vale, ahora vamos a hacer una cosita que es marcar dónde va exactamente la florecita. Tenemos esta pieza, así un poquito a grosso modo. Estoy pensando que la flor la vamos a coser una vez que esté terminado todo, y a falta de incluso los cierres puestos, porque esto es una cosa que se hace a puntada escondida, con lo cual... Porque entonces lo vamos a dejar en el sitio exacto, ¿vale? Pues vamos a hacerlo así. Me quedo yo más tranquila. Vale, bueno, lo que vamos a hacer ahora es ya poner la tapa de arriba, ¿vale? Esta parte de aquí la vamos a poner ya. Vamos a ir cogiendo alfileres. Vamos a comprobar que vaya todo bien, que creo que sí, sí que va bien. Entonces... vamos a poner alfileres aquí y lo vamos a pasar con un hilván. Todo lo vamos a sujetar. Yo prefiero hacerlo con un hilván porque seguramente que si coso se me va a desplazar y va a coger una forma que no quiero, ¿vale? Vamos a hacerlo hilvanadito, mejor. Que nos quede el hilo este bien. Así, nos queda perfecto. Vale, pues vamos a hilvanarlo todo porque ya vamos a ir poniendo ya el bies y terminando cositas. Lo he puesto así para ver qué tal quedaba, porque estaba probando dos bieses diferentes, el cuadrito bichí o un color camel. Y al final me he decantado por el bichí, que creo que queda como más suavito. Bueno, lo vamos a coser de este lado con la máquina, a todo el contorno. Vale, vamos a coser esto y volvemos. Bueno, vamos a continuar cerrando a mano, ¿vale? Hemos hecho esta parte de aquí, la he solapado con el pespunte de la máquina. ¿Lo veis? Sin embargo, este de aquí lo voy a coser a mano y luego decidiré si lo quiero coser en la máquina o lo voy a dejar así. Bueno, vamos a continuar de cerrar el bolsito por la parte de atrás. Todo esto a mano. Muy bien, pues ya lo tenemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es poner todos los utensilios dentro para de esta manera poder centrar lo que es la correa, colocar la flor y los cierres. Entonces lo primero van a ser los cierres, a continuación pondremos el tirante y la flor la pondremos en función de lo que baje esto o suba, o porque dependiendo de lo que metamos puede bajar más o subir. Yo voy a poner lo que yo he decidido meter dentro, que tengo aquí preparadito, y yo he decidido poner pues estos utensilios. Como veis, mi cúter, este que utilizo yo aquí en casa,
es bastante gordo, bastante tocho, por eso aquí le he tenido que dejar bastante. Va en función, lo que siempre os digo, en función de vuestras herramientas, ¿vale? Entonces yo voy a meter mis tijeras de perfil gordo, que las utilizo, pues, puedo cortar cuero, cartón, tela vaquera, cosas, es una todoterreno, ¿vale? Esta la voy a poner aquí, voy a poner la misma pero en pequeñita, voy a poner mi tijera casi preferida, pondré una tijera plana más básica y por último voy a poner mi cortahilos, ¿vale? Que lo voy a poner aquí. Puedo poner también, ya que he puesto el cúter, puedo poner pues en este bolsillito, podría poner también, o en este que me cabe mejor, puedo poner la ruletita de reserva, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y ya con todo esto sabemos la medida de profundidad que le vamos a dar aquí, que va a ser así más o menos, a ver si esto lo he metido del todo, sí, está metida del todo. Entonces vamos a marcar, bueno, primero vamos a poner estos cierres que van aquí. Yo voy a poner unos snaps metálicos y ese lo voy a poner ahí. Entonces lo que voy a hacer es poner estos dos y a continuación marcaré estos dos de aquí, ¿vale? Vale, ese iría ahí y el otro iría aquí, así y así. Vamos a hacer el agujerito y el agujerito. Y a continuación aquí y aquí. Según veo, ahí quedaría. Aquí quedaría el macho y ahí quedaría la hembra. En estos dos quedarían las hembras. Vale, vamos a sacar todos los utensilios para estar más cómodos y vamos a poner los cierres. Si vosotros tuvierais aquí una tijera, por ejemplo como esta, o de cuello más corto, pues se os queda ahí, entonces solaparía más, ¿veis? O si fuera más plana, solaparía casi hasta el final. Es que depende de lo que vayáis a poner, pero es muy importante que lo pongáis justo aquí, lo que vayáis a poner. ¿Por qué? Porque si lo ponéis más arriba, se os puede salir. Tenéis que tener que dé justo la vuelta aquí para que haga tope, ¿eh? Vamos a poner los broches y ahora volvemos. Bueno, ya hemos puesto los clips y ahora lo que vamos a hacer es poner la correíta. Lo que he hecho es buscar justo el borde, o sea, lo que es el canto real, y de aquí a aquí he marcado 2,5, de aquí a aquí 2,5. La correa mide 16 centímetros y lo que voy a hacer es, la voy a coser aquí con una cruz y aquí con otra y va a quedar ese pequeño juego, ¿veis? Para cogerlo. Aquí tenemos que tener cuidado de que nos quede derechito abajo, porque esta parte se va a ver un montón, porque quiero coger las dos capas, no voy a coger solamente la parte de fuera, quiero cogerlo todo para que... Pero tengo que salir en el mismo sitio, ¿vale? Muy importante. Muy bien, pues ya tenemos la correa puesta y ahora lo que vamos a hacer es ponerle... Lo último de todo es poner la florecita, que entonces vamos a medir, porque en función de lo que solapéis, de cómo hagáis la solapa, tenéis que centrar la flor, no la podéis poner antes, ¿vale? Porque si aquí quedara menos solapa, yo creo que quedara, que bajara más la solapa, pues la tendría que poner más abajo.
Yo aquí le voy a hacer la división, pues algo así, ¿vale? Primero vamos a retirar el papel. Para la que nunca haya hecho el jardín de la abuela, pues esto es nuevo, entonces vamos a explicar cómo va. Ahora tenemos que retirar los papelitos. Previamente, por supuesto, esto está planchado, o sea que ya se supone que esto no se tiene que perder la forma. Está planchadito y ya ha cogido su formita, la flor. Y por último el centro de la flor. Muy bien, ya lo tendríamos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es buscar el sitio. Vamos a poner unos alfileres. Ahí se va a quedar. Vamos a poner alfileres. Aquí. Aquí. Y vamos a coserlo a puntada invisible. Lo vamos a hacer a puntada escondida todo el contorno de la flor. Bueno, ya hemos terminado de coser la flor, súper bonita. Y ahora, por último, para darle el toque ya a la guinda del pastel, pues he hecho estas etiquetitas de mi marca y se la vamos a poner aquí. Justo ahí se la voy a poner para darle ya el toque final. Bueno, chicas, ya la tenemos terminadita. Hemos puesto los cierres, la etiquetita de Needlework, en la cita, que creo que le da un estilo muy chulo, y nos ha quedado así de chula. Es muy divertida de hacer. Vosotras la podéis hacer con 3 bolsillos, con 4, más plano, con más volumen, eso ya cada una. Y creo que estas telas dan mucho juego. Si os ha gustado este proyecto, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta al vídeo y dejarnos vuestra opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!